cuando haces un análisis de la situación de la ciudad en 1997, pues todo cobra cierto sentido. Primero, se elige a un gobernante de la ciudad por primera vez. Y resulta que quien se elige es el principal opositor del país. O sea, el gobernante electo es un hombre que se llama Cuauhtémoc Cárdenas, Vive, que era el opositor número 1 del país. Por lo tanto, lo que sucedió en 1997 fue que por primera vez en un país como el nuestro, un proyecto distinto de nación, un proyecto distinto de ciudad, tenía la oportunidad única de gobernar un espacio físico importantísimo, clave para la nación, y de alguna manera eso lo que generaba era pues una expectativa de cambio. Pondré un ejemplo. Cuando antes de 1997 había personas en el gobierno que tenían 25, 30, 40, 50 años en sus mismos cargos. ¿Qué podría imaginar de nuevo un hombre que lleva 50 años haciendo exactamente lo mismo, esperando el día 14 y el día 30 su quincena, agotado, pensando que su trabajo depende de hacer lo que le diga su jefe permanentemente, sin ninguna novedad? Entonces, el gobierno en 1997 estaba totalmente colapsado, totalmente rebasado, en una crisis. Cuando hay una elección, lo que hay es que llegan otros a esos espacios. El Faro es la combinación básicamente de dos equipos fundadores que solo plantearon la idea inicial y dieron los primeros pasos hacia la consolidación. ¿Quiénes eran esos dos equipos? Un equipo universitario de menores de 23 años que venía del movimiento estudiantil. No venían de partido político alguno, ni de organización social, sino de un organismo estudiantil que había dado una lucha años atrás dentro de la universidad por la defensa de la universidad pública y gratuita, por ideas, digamos, progresistas y de izquierda dentro de la universidad. ¿Qué experiencia tenía este equipo? Es una experiencia de organización, de hablar con la gente, de no acordar todo como en los partidos, con el jefe, sino de la autoorganización, de la asamblea, del diálogo. Tenía unas cualidades, pero carecía de experiencia administrativa, de experiencia en la gestión cultural, de los contactos necesarios con una vida cultural que no era del todo plena, por su juventud, por su condición. Por el otro lado, el otro equipo era un equipo de intelectuales que vivían en la Condesa, en las zonas más, digamos, más cool de esta ciudad, que habían fundado revistas, que hacían programas de televisión, que hacían libros, escritores, pintores, pero que carecían de lo que estos muchachos tenían, no solamente juventud, sino también experiencia en la organización. Entonces lo que sucedió es que el equipo se complementó de manera natural. Este equipo aportó unas visiones, un discurso cultural, un contenido resultado de su propia experiencia, y los muchachos aportaron su capacidad de organización, de gestión y su valor de ir a fundar un proyecto en el lugar más peligroso de la ciudad. Que en ese momento Iztapalapa era el lugar más peligroso. No, nada que ver con lo que hoy sucede. Un último elemento, ya tienes a los dos equipos, el nuevo gobierno, el territorio. El último elemento fue que todo eso estaba combinado con un movimiento de izquierda política que
planteaba que la única posibilidad de que una ciudad fuera más amigable era combatir los desequilibrios que el desarrollo capitalista había planteado. Entonces, el Faro es un proyecto cultural, es un proyecto urbano, pero también es un proyecto político. Eso es lo que no termina de entenderse y a lo que le tienen miedo muchos intelectuales de este país, a llamarle un proyecto político. O sea, y no por decir político quiere decir que alguien fuera candidato a algo, ¿me explico? Era un proyecto político porque la decisión de hacerlo ahí respondía a un diagnóstico de lo que era prioritario, de lo que era necesario, de lo que urgía en ese momento, de lo que creíamos que debía ser la justicia, la equidad. Por eso es que es político. Ese proyecto tenía que ser tomado, esa es la palabra, por sus usuarios y de alguna manera tenía que desarrollarse en distintas etapas para que de alguna forma aquello fuera viable. Había las condiciones dadas, un nuevo gobierno que llegaba, la decisión política de hacerlo ahí, un par de equipos que era amigo, que dialogaba, que entendía, que tenían intenciones comunes. Pero faltaba lo más importante, que era que esa idea de ese grupo incipiente pudiera crecer. Lo importante es que este grupo, en lugar de creerse que tenía la mejor idea del mundo, aceptó y reconoció desde el principio que la única manera de crecer era aceptando ideas de todos. Parte de mi labor, tenía 23 años, era que todos los fines de semana citábamos a artistas, pintores, escultores, grabadores, amigos de esos que vivían en la Condesa. Los subíamos a un carrito y les decíamos, los vamos a llevar a un edificio abandonado en Iztapalapa. Teníamos que hacer un dispositivo para llevarlos. Yo manejaba la pinche combi vieja del Instituto de Cultura. Llegábamos a un edificio abandonado y les decíamos, estamos pensando hacer un proyecto cultural aquí, ¿tú qué propones? Y entonces unos proponían una cosa, ¿no? Y entonces el escultor decía, aquí vamos a poner unas esculturas. Y yo no anotaba, escuchaba. Durante más o menos unos 8 meses hicimos visitas de miles de personas a ese lugar. Y cada uno de esos tenía un proyecto distinto. Y unos donde proponían en un lugar, nos proponían un taller de grabado, otros proponían una cafetería y otros proponían una sala de escultura y otros una exposición. Todo era contradictorio. ¿Cuál fue nuestro trabajo? Primero escuchar, pensar que todas esas personas tenían algo que decir y no creer que nosotros teníamos todo que decir. Y después, con todas esas ideas, sistematizar y decir, intuir cosas. Y ahí viene parte del talento de este equipo, decir, a partir de todas estas ideas, articulemos un proyecto con 3 grandes ejes. Un eje educativo que pueda romper con la idea de que la educación artística es una educación de élite, es una educación para unos cuantos, para aquellos que tienen competencias y que hayan tenido antecedentes. ¿Por qué? Tampoco fue una genialidad, porque toda la educación artística de este país o es mala porque es pública en una parte, que yo pasé la secundaria tocando una flauta dulce 3 notas y me pusieron 10, ¿verdad? Y porque la educación privada artística está básicamente en unas zonas y es cara. Gran decisión que tomamos, vamos a hacerla gratuita, vamos a hacerla popular de calidad y vamos a ponerla al acceso a las personas. Ese proyecto, ese primer eje, es un proyecto de carácter educativo. Otro proyecto es, el otro eje importante, tenía que ver con los servicios culturales. Seguíamos creyendo muy a lo Vasconcelos, de que la gente si ve teatro le va a gustar el teatro, si tiene cerca libros va a leer, que si ve exposiciones pues va a aprender a mirar exposiciones. Por lo tanto, al lado de la escuela, o encima de la escuela, en el mismo lugar que la escuela, pues la idea era que construyéramos infraestructura para que compañías de teatro, para que pintores importantes, para que grupos artísticos organizados tuvieran un destino nuevo, que además era un destino nuevo porque era en un lugar donde regularmente no había exposiciones, donde regularmente no había conciertos, donde regularmente esa oferta
no existía. Entonces, la otra gran noción es la noción de cualquier centro cultural, muy romántica, muy llevaré la cultura hasta ese lugar, hasta ese rincón abandonado. Hay algo de romanticismo en eso, hay algo inspirado en las brigadas culturales de Vasconcelos, en lo que se llamaron las escuelas de pintura y escultura al aire libre que impulsó Fermín Revueltas y los jóvenes post-revolucionarios. Había algo de revolución ahí, de nuestra idea revolucionaria de cambiar el mundo y de decir, que los pobres tienen todo el derecho a tener lo mejor que ha creado la humanidad, que es el arte, la literatura, la sensibilidad. Y por otro, hay un tercer elemento que es clave, que es la reconstitución del entorno urbano. Empezamos ya influenciados por todas las teorías que venían de Barcelona, que venían de Colombia, que venían de otros lados, a pensar que no bastaba con la cultura, sino que el jardín, el edificio, la arquitectura, el espacio público, la convivencia, la rehabilitación de la vida en comunidad también pasaba por cómo nos sentíamos en donde vivíamos, en donde estábamos, en donde nos parábamos. Por lo tanto, el otro gran eje era que hubiera un gran jardín, que hubiera una gran explanada, que el edificio se pudiera pintar todo el tiempo, que fuera amigable, que no fuera un espacio invasor, que no fuera una pinche joya maravillosa, que todos los vecinos dijeran, no, pues yo no entro ahí porque ha de ser la casa de algún obispo o alguna cosa de ese tipo, sino que fuera un lugar rudo, amigable, que no violentara la estética de su barrio y que tampoco les fuera agresivo en ese sentido. Porque la gente no va a Bellas Artes, mucha gente, porque cree que no la van a dejar entrar, o cree que va a romper el mármol o lo va a rayar con sus zapatos con piedras, ¿me explico? Por lo tanto, un eje urbano, un eje de servicios culturales y un eje educativo. Esas tres cosas se combinaban en un solo espacio y luego vino una etapa donde cada proyecto de esos se fue probando a sí mismo su viabilidad. Entonces, el proyecto educativo se fue probando con qué talleres poner, cuánto tiempo duran, qué tipo de perfil de profesor hay que escoger, y todo eso se fue probando en el ensayo, error, acierto. Fuimos ensayando, nos fuimos equivocando y fuimos acertando. Con el paso del tiempo, en los primeros años, los más difíciles, la capacidad del equipo fue sistematizar esas experiencias, aprender de ellas, corregir los caminos, hasta que se fue ajustando un modelo de talleres libres, con unas características que no fueran demasiado teóricos, que no fueran demasiado especializados, sino que básicamente fueran una enorme introducción a las artes. Y después descubrimos que esos chavos se metían ahí, tomaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, vivían 1 año, 2 años, 3 años, y tenemos gente como Grisca que ahora trabaja con nosotros y miles de personas que llegaron a los 15 años y entonces ya tenían 18, 19, en sus casas les decían, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a ir un día a la universidad y te vas a salir de ese pinche faro que está ahí? Y entonces ellos volteaban a nosotros y nos decían, oigan, nosotros ya les creímos, no lo decían así, pero era explícito, yo ya tomé todos los talleres, ya estoy lista, ya ¿qué sigue? ¿Me explico? Y nosotros así aterrados de, bueno, pues ¿qué sigue? Y entonces cada momento se fue convirtiendo en un nuevo reto. La idea de los colectivos surge tampoco como una genialidad, sino como una necesidad de que teníamos después del cuarto año, teníamos a 200 muchachos que ya no se habían inscrito en el CONALEP, que es aquí la educación técnica, que ya no iban a estudiar refrigeración, que ya no iban a estudiar técnico en informática, programador analítico, ¿no? Eran las carreras técnicas cortas de moda, sino que ya habían hecho serigrafía, ya habían hecho papel hecho a mano, ya habían hecho encuadernación, ya habían hecho fotografía, ya habían hecho video, ya habían hecho radio, y nos decían, pues sí, pero ¿qué sigue? Entonces, hubo una serie de eventos, entre ellos el concierto del 10º aniversario de Panteón Rococó, que sirvieron para darnos cuenta que lo que seguía era que esos alumnos tenían que empezar a formar colectivos. Y esos colectivos tenían que empezar a tener una relación distinta con el proyecto y tenían que empezar a salir del faro y a empezar a indagar en los festivales y a trabajar aquí y empezar a expandir esta idea en otros lados.